me llamo Andrés Mérida. Yo nací en Algeciras, en Cádiz, en la provincia de Cádiz, y desde muy pequeñito me vine a Málaga por cuestiones de que mi padre tenía un negocio que se trasladó a Málaga y nos vinimos toda la familia. Yo llegué con apenas 7 años a Málaga. Y mi inicio en Málaga pues fue en el Colegio Cerrada Calderón, aquí en un colegio que estaba recién empezando, o sea que casi empezaba el colegio y empezaba yo. Y ahí es donde me he formado prácticamente hasta la universidad. Y mi familia era una familia normal, donde yo creo que tenía una infancia muy feliz. Yo dibujaba mucho en los libros de texto y de hecho me era muy distraído porque siempre andaba dibujando y eso me trajo mucho distracción, y a la hora de estudiar no fui un estudiante brillante, y yo creo que tiene que ver mucho porque me interesaban más otras cosas y por supuesto la creatividad ha sido una de las cosas más importantes que he tenido en mi personalidad desde pequeño, ¿no? Y pues cuando termino el periodo escolar normal, el bachillerato y el preuniversitario, el COU que se llamaba, pues me voy a Sevilla y estoy 5 años estudiando la carrera superior de Bellas Artes. Yo empiezo a exponer, en realidad la primera exposición fue una colectiva estando en la universidad, que podía tener 17 o 18 años. Estando en segundo de carrera, que pues debo de tener 19 años, pues tuve una colectiva que organizó el Colegio Mayor donde yo estaba, donde dormía, porque el Colegio Mayor era una cosa y la carrera era otra, la facultad, ¿no? Y entonces pues eso fue la primera. Después hubo otras colectivas que incluso con compañeros de Bellas Artes, me acuerdo que hicimos con 26, 25 años, pues hicimos una en Málaga que era jóvenes pintores malagueños y éramos todos, que además cada uno de una rama de Bellas Artes, porque yo estudié pintura, otros compañeros eran de restauración, otros de diseño, en fin, que éramos un grupo que, además esa mentalidad de grupo, era bonito, ¿no? Era como muy romántico, un poco, recordando a todos los tiempos estos de las corrientes del 20, que se unían los artistas, ¿no? Pues esa idea romántica también la llevamos a cabo un poco a nuestra manera y la llevamos aquí en algunas ocasiones haciendo exposiciones colectivas. La primera individual sí que fue en el año 94, yo creo que sí, que en el año 94, en la Galería Pórtico, que fue además una exposición entera de temas taurinos. Yo el tema taurino lo he tocado mucho y lo he desarrollado mucho y ha derivado en otras cosas, ¿no? O sea, yo empecé haciendo pintura taurina porque a mí me influyó mucho donde yo estuve en Sevilla estudiando, pero empiezo a ahondar, al final acabo ahondando en el ser humano y acabo sacando el personaje del torero de la tauromaquia. Es un poco extraño, pero así es. De hecho, casi toda mi obra no aparecen escenas del toreo, sí aparecen posturas, porque hay una parte del toreo que me encanta, que es la estética de la danza. Es una estética, o sea, el torero cuando va vestido y como posa, yo lo asemejo a una danza, lo asemejo mucho al flamenco, de hecho se confunde. Hay muchas veces que yo tengo figuras que parecen toreros y son bailadores de flamenco o al contrario, ¿no? Y yo me fui ahondando en el ser humano, o en su... No, de hecho, empecé haciendo después de estos apuntes que yo hacía como carteles, empecé a hacer unos toreros con unas monteras enormes, y en esas monteras había miles de cuadros, porque no tenían que ver ni siquiera con la tauromaquia. Era como, de alguna manera, como si fueran sus pensamientos, o como si fueran sus raíces, y luego voy evolucionando en que hay otros temas que me van interesando, porque también, de alguna manera, quieres también despegar de una manera de pintar y decir, quiero buscar otras cosas.
Bueno, yo cuando me voy a Nueva York fui en principio con una idea de irme 3 meses. La cosa fue muy equilibrada y a la vez muy lenta porque es muy complicado. Es muy complicado. Nueva York está lleno de artistas, de galerías y eso es muchísima competencia. Pero ya te digo que fue una experiencia bastante buena y bastante bien. Me fui 3 meses, luego volví, estuve en España, al año siguiente volví otra vez, estuve 2 meses, luego volví a España, después volví otra vez de nuevo. Siempre hacía como al año, me quedaba durante una temporada, 2-3 meses para seguir pulsando. Y bueno, y ya el último año, que fue la tercera vez que fui, surgió la oportunidad a través de mi hermano que se fue a México y me dijo, oye, ¿por qué no te vienes y tal? Porque, en fin. Y entonces me fui a México y México fue un descubrimiento. México es brutal, o sea, México además ha influido en mi obra, en el colorido, en mucha geometría, hay parte de alma de México que está en mi obra. México primero voy a Ciudad de México, que es una ciudad enorme y muy especial, a mí me impactó, ¿no? Y allí conozco a un chef que se llama Pablo San Román, con el que inicio un proyecto. Pero el primer día de llegar, porque yo no tenía ni galería ni nada, yo fui porque estaba mi hermano, porque yo iba un poco, yo he sido muy aventurero, muy nómada, es verdad, como te decía antes. Y cuando conocí a Pablo San Román, le dije, oye, ¿por qué no hacemos una cosa en común? Interpretar yo tu cocina y tú interpretas mi obra. Entonces yo hice algunas pinturas que parecían platillos, y a él se le iba ocurriendo qué platillo podía ser. De hecho me acuerdo uno que eran como círculos verdes con unos centros en rojo y la llamó, dice, estos son alcachofas con jamón. Y yo, cuando después lo presentó, o sea, yo la obra que yo no había hecho ese plato, digamos, había sido juego de mi imaginación y lo presentó y vi el cuadro, digo, pues este es un artista como la copa de un pino, vamos, Pablo San Román, el tipo supo captar la idea y después obviamente él me enseñó unos platillos que yo los interpreté en mis lienzos. Bueno, al final conectamos muy bien y se hizo una muestra allí en su mismo restaurante. Estuve en México, yo iba a México y me pegaba a lo mejor 2 meses. Volvía. Es que yo siempre las visas las agotaba, ¿no? Por no pedirlas. Aparte es mejor, porque yo tenía siempre que volver aquí me funcionaban las cosas más o menos y era una manera también de adquirir ingresos, no solo allí. En México era más difícil al principio, ¿no? Entonces yo combinaba, los espacios los combinaba. Y luego de ahí pues ya empecé a contactar con gente, hice también, a través de la embajada, hice alguna muestra también en la misma embajada, en algunos espacios que tenían disponibles. Ya al año siguiente me fui a Guadalajara, Jalisco, que es el México puro. Es la parte, es lo que nos identificamos con todo en México, obviamente, pero ese folclore, el charro, todo eso que es tan identificable del país, es Jalisco, que eso es Guadalajara. Y ahí con Paco Cabañas, que aún sigo colaborando con él, hicimos cosas muy buenas, muy importantes. En el Hospicio Cabañas, que es un patrimonio de la humanidad, hice una muestra con un artista de Málaga al que lo involucré, a Chico Repullo, que es escultor, y lo lié y me lo llevé para allá y bueno, fue una experiencia muy divertida y muy bien. Luego hice pintura en vivo también en alguna ocasión allí con algún artista, en fin. Y así voy, estuve como 2 años en el DF y otros 2 o 3 en Guadalajara, ¿sí? Hasta que ya vuelvo a Málaga, quedo aquí en Málaga un tiempo, hasta que ya he hecho saltos otra vez a Nueva York. Estuve en 2018-2019, estuve yendo a Nueva York otra vez y otra vez hice exposición. En Asia, bueno, puse en Filipinas también, pero a través de mi marchante de Hong Kong. En China ya he hecho también, en Shanghái, hice una cosa parecida con un chef. No era exactamente lo que hice con Pablo, pero sí que tenían una sala en una especie de restaurante y tal, y llevaron mi obra. Hicieron como un festival de gastronomía española
que se acompañó de mi obra. Y ya luego aquí en España, pues claro, también seguí haciendo exposiciones. En Portugal, con el que me une amistad con un escultor de allí, Rogério Abreu, con el que hemos hecho, él me buscaba allí salas y yo le buscaba aquí. Entonces hemos hecho muchas cosas juntos, nos hemos ayudado mutuamente y eso también ha sido otro salto a otros países, ¿no? Y bueno, y aquí hasta ahora yo puedo decir que estoy viviendo en la pintura desde los inicios, que digamos que empiezo solo, digamos sin ningún otro sustento, pues llevo ya 30 años viviendo del arte. A veces con muchas dificultades y otras veces pues bueno, me ha ido mejor. Creo Bueno, yo aparte de la pintura tradicional, el lienzo y bueno, madera o cualquier soporte así dentro de lo tradicional, he desarrollado mi arte también en otros medios, ¿no? Yo, por ejemplo, hay una acción que hago que es pintar sobre piedras, una especie de juego. Yo lo he titulado Hiding Art, que es escondiendo arte. Y esto pues surge de la casualidad en la que yo voy a una playa, que es el balneario del Carmen, en Málaga, y un día encuentro una piedra que pone una leyenda, pone no se me ocurre nada, ni a ti tampoco, algo así. Y se me ocurrió pintar en una piedra, la escondí en esa misma playa, entre las piedras que hay, porque hay muchas piedras en esa playa. Le hice una foto desde un espacio, y hay una leyenda que pone: fuiste, eres y serás mi más bonita casualidad. Y entonces donde estaba la palabra casualidad, fotografié la piedra enterradilla casi entre otras piedras, hice la foto, se la mandé a mi hermana por WhatsApp y cuando volvió la encontró. Entonces a ella le dio subidón, pero a mí más. Lo pensé como una especie de juego también para las redes sociales. Abrí mi página Hiding Art y empecé a publicar. Cada vez que escondía una piedra, publicaba. De hecho, yo sigo haciéndolo. Es una acción que la hago no solo en Málaga, la hago en otras ciudades, o cuando viajo. Ahora recientemente voy a ir a Madrid, pues seguramente me llevo una piedra y la esconda allí, ¿no? Y tengo seguidores de este tema en muchos lugares, la verdad. Sobre qué más medios, digital, la obra digital también es una cosa que he desarrollado desde 2015, creo que es donde cae una tablet en mis manos por primera vez y directamente ya busqué lo que me interesaba. Para lo que más me sirve es para pintar digitalmente. O sea, yo he descubierto ahí un mundo fabuloso. Hay una parte que, por ejemplo, lo de las capas, pintar por capas, es como si yo pinto este cuadro. Una parte pinto en misma medida, otra parte y las puedo fusionar, que se podría haciendo collage, pero esto técnicamente es un avance enorme. Es una de las técnicas que estoy utilizando en la obra digital, paralelo a lo que es mi óleo y mi acrílico y las técnicas mixtas. Luego hay otra cosa que hago, que es mezclar mucho, acabo metiendo ceras, lápices. Me gusta enriquecer técnicamente la obra. Además eso se ve, después en la obra se nota. No solo aparece el óleo, sino aparecen también trazos de lápices. Esa marca, eso es muy artístico, ¿no? Me parece muy, muy personal también. ¿Qué más cosas? Bueno, las camisas. Esto también surgió de una casualidad, de una camisa que tenía manchada. Esto fue que tenía manchado y empecé a retocar y a hacer, bueno, como si fuera un cuadro. Y la verdad que quedó tan bonito que me la puse un día para la feria, salir a la feria. Y me preguntaron, yo qué sé, la de gente, y ya empecé a hacerla, bueno, pues a varios amigos, le empecé a pintar uno a uno, tal. Y ahora un día en la feria nos reunimos los que tenemos las camisas pintadas. Ya lo que pasa es que esto ha derivado en una cosa benéfica. Hacemos un almuerzo solidario y yo le entrego la camisa a alguien. Sobre todo son artistas, ¿no? O sea, ha habido gente pues, de la talla de Poveda o de Diana Navarro, por ejemplo.
también fue un año camisa de arte. Yo llamo camisas de arte. Y están pintadas al óleo y acrílico también. La pintura acrílica también lo admite esto. Y no sé, ha habido un elenco de gente, no voy a decirte, no voy a nombrar a todos, pero y de alguna manera apoyan ese almuerzo. Y aparte, bueno, pues se le da una especie de homenaje. Bueno, otra de las cosas que he hecho ha sido la pintura en vivo. La pintura en vivo, parece que no, pero al final yo empecé haciendo cosas en vivo aquí en el estudio. Lo típico de que venimos de copa varios, vámonos a mi casa, venga, voy a pintar. Y yo he tenido a veces un verdadero espectáculo aquí, o sea, sentada la gente y yo he puesto música y no sé, lo que me ha venido a la cabeza lo he hecho, ¿no? Entonces eso me parecía muy interesante, pero nunca pensé que podía hacerlo después con público real. Y yo ya he hecho cosas bastante fuertes. Lo primero yo creo que fue Estrella Morente, en el Museo Picasso, que se presentó. Yo hice un cartel en vivo para la empresa la nueva empresa que llevaba la Plaza de Toros, y estaba yo en México, y me vine expresamente a eso. Y bueno, recuerdo que era, imagínate, un montón de medios de comunicación, porque era una cosa muy mediática, y yo tenía que hacer una pintura en, no sé si eran 10, 15 minutos, porque obviamente tenía que, eso tiene un tiempo, y aparte si se alarga mucho la gente se aburre. Y luego ya lo he hecho, pues con Daniel Casares lo hice en el Cervantes, también hicimos una cosa en el Club Mediterráneo, Toni Zenet, por ejemplo. Lo último así muy importante fue con Sara Vara, que estando en Londres, en la residencia artística que estuve y en Flamenco Festival, que yo participaba con ellos, Sara me dijo, ¿tú eres capaz de salir si quieres? Digo, venga, es que a mí esos retos me encantan. Era hacer un garabato, porque prácticamente yo tenía 5 minutos. Bueno, ahí hice un garabato, que era una bailaora, así como una especie de... Y es impresionante, porque hacerlo en un teatro de esa categoría, dice, bueno, pues esto ahí me lo llevamos. Y bueno, y resultó bonito. La verdad que le tengo ya más respeto, le tengo más respeto. Ya me han tirado la caña varias veces. ¿Tú qué eres? Digo, sí, pero me lo pienso mucho. Sí lo hago, pero sí, por ejemplo, con digital, porque se proyecta en grande. El problema de pintar en vivo es que es chico, se ve chico. Tú ves una persona pintando, que queda muy bien, porque bueno, no ven los fallos, pero obviamente se ve pequeño. Entonces, a través de lo digital sí he descubierto que se puede, porque hicimos en la residencia de Londres con Jesús Carmona, que es un bailador de flamenco excelente. Él estaba bailando y las imágenes se iban proyectando detrás, que yo estaba con la tablet trabajando en vivo. Entonces mucho más estético, porque se ve, te estoy hablando de estos formatos a lo mejor, ¿no? Entonces se va viendo la creación. Lo otro es que me da pena que ese esfuerzo que se hace de creación y demás no se aprecie. Mi estilo es muy personal, tiene influencias de corrientes, sobre todo del siglo XX, el surrealismo y el expresionismo. Yo creo que son dos pilares fuertes en mi obra, pero al final he ido creando un estilo propio y yo creo que es identificable, vamos, dicho por todo el mundo y por la crítica y por los clientes o por los coleccionistas, dicen eso, que es identificable, o sea, se ve. Entonces el estilo es de Andrés Mérida. Yo creo que la evolución, el artista es el que menos se da cuenta, porque es como, yo siempre lo referencio como cuando tú te miras a un espejo. O sea, normalmente nos vemos en el espejo y no vemos el cambio, los demás sí lo ven. Y el artista se mira en el espejo continuamente, porque mira, es una introspección a su alma y a su creatividad y no, o sea, no se da cuenta. Después, cuando he ido a casa de unos coleccionistas o en una exposición retrospectiva, que por suerte ya la he tenido y voy a tener otra, entonces ahí es donde te ves de otra manera. Hombre, hay cosas muy identificables como el alargamiento de la figura, en los temas, que yo es verdad que reincido en los temas, el tema del flamenco, el tema de los toros, el tema de la tauromaquia o
o los toreros, que ya no sé cómo llamarlo, pero sí, la tauromaquia. Y luego las locas, que es otro tema, el tema de el loco y la locura, esos personajes que son inquietantes pero simpáticos, eso también es una constante en mi obra. He ido haciendo mío algunos temas que ya mucha gente lo identifica, ¿no? Aparte de que mi estilo es personal, entonces identifican primero por la forma y después por los temas. Que sí puedo decir que hay como 4 o 5 temas que son y que los he tocado mucho durante toda mi carrera. En cuanto a la forma, hay algo que es muy evidente, que es el movimiento. O sea, hay una obsesión por el movimiento pero yo creo que viene desde la facultad. Yo creo que cuando estudié dibujo en movimiento, allí en la Facultad de Bellas Artes, ya me interesó esos rostros o esas figuras que había que crear secuencias en la misma. En un solo fotograma es como si superpone diferentes movimientos de la misma figura, ¿no? Y eso de alguna manera lo he llevado a cabo. Aparece mucho con esos giros que yo hago en los garabatos, que eso ha sido más reciente. Pero es verdad que en mi obra hay siempre una dualidad de formas, pero porque eso es no es cubismo, es movimiento. Porque es verdad que he bebido del cubismo, pero al final lo he convertido en movimiento. O sea, cuando un rostro tiene una nariz hacia el lado y hacia el otro, o la boca hacia un lado, eso al final es un movimiento. Bueno, el trazo es producto del dibujo. Yo soy un dibujante nato. O sea, el dibujo me ha acompañado toda la vida. De hecho, yo creo que es la base de mi obra, porque tiene ese punto de dibujante, esa obra. Mi obra tiene mucho de dibujo y entonces por eso derivo, a través del dibujo, acabo derivando en los garabatos, en los trazos esos que se salen de la forma, porque es verdad que así empieza el garabato. Cuando de pronto descubro que ese movimiento que quiero dar a la figura, lo que hago es sacar el trazo y ese trazo da la vuelta a la misma figura, ¿no? Entonces casi es un 3D, por dar ese volumen. Y es como una energía incluso de la que quiero que tenga la figura, ¿no? Yo soy mucho más dibujante que pintor. El pintor obviamente también, pero porque al final el color es lo que te hace, ¿no?, llegar a ser pintor. Pero es verdad que es muy dibujística mi obra, ¿no? No sé si se dice bien esa palabra, pero muy basada en el dibujo. Y no sé, ahí si miras un poco los maestros de la historia de la pintura, por ejemplo Dalí era muy de dibujo, ¿no? O Leonardo, muy de dibujo. La importancia del dibujo se nota en un artista, ¿no?, en un artista plástico. Y si tiene una formación férrea y si ha dibujado, se dibuja mucho, eso se nota por el trazo, porque al final esos contornos y eso se nota que hay dibujo. Yo cuando veo obras de artistas que no dibujan mucho, sé identificarlo, no sé. Se ve que no hay unas líneas definitorias, porque el dibujo, al fin y al cabo, con un trazo puedes crear 3 dimensiones. Y eso hay que definirlo, En fin, el garabato también acaba siendo un poco pictórico, porque al final es volumen, pero está basado en el dibujo. Es que yo, en mi sistema de trabajo, yo suelo manchar mucho también, que eso es más pictórico, pero porque sé que voy a dibujar después sobre esas manchas, ¿no? O sea, yo el dibujo lo domino de tal manera que sobre no sé si tú has hecho alguna vez, o alguien ha hecho un ejercicio de ver manchas en el suelo, y empieza a ver caras, y empieza a ver que eso tiene mucho, eso se llama pareidolia. La pareidolia, hay mucho de pareidolia en mi obra. De hecho, yo juego mucho a la pareidolia con los fondos y eso, pero eso creo producto de dibujar mucho, porque si dibujas mucho sabes ver, tienes más facilidad de ver, ¿no?, sobre lo que aparentemente es abstracto, son manchas, ¿no? Pero es verdad que hay veces que he empezado una obra manchando para ver qué me dice. Yo no hago boceto prácticamente, soy muy dibujante, pero no hago boceto. Curiosamente, los dibujos que hago son todos dibujos y se quedan en dibujo.
no salen rara vez, ¿no? Pero yo dibujo a diario y ya, o sea, en papel, en tablet, en lo que sea. Pero no pasan a cuadro. El cuadro yo lo descubro manchando o trazando, y entonces lo que me vaya pidiendo, ahí voy buscando. Yo creo que tengo un mundo interior, hay un universo propio, como alguna vez lo puse en una exposición que se llamaba Universo Propio, y eso aparece solo. Bueno, a mí, el óleo es que por formación profesional y por formación el óleo me he sentido muy cómodo. Yo domino muy bien el óleo. Es una técnica que la llevo haciendo 30 años. Entonces el óleo ha sido como mi inicio, pero es verdad que después he ido descubriendo otras. Pero por ejemplo la acuarela casi no la he tocado. O sea, es una técnica que me gusta, pero casi no la he tocado. La base es óleo con alguna técnica mixta, o sea, que enriquezco, digamos, la obra, que no es solo óleo, sino que después le meto más otro tipo de técnica para enriquecerlo, ¿no? Yo me inspiro en el mundo real, pero lo proceso, o sea, no copio de. Es verdad que yo tengo personajes, por ejemplo, cuando hablo de las mujeres o hombres estos como locos, que son locos, pero no lo digo peyorativamente, para mí son simpáticos, o peculiares. A mí siempre que he visto yo personas en la calle de estas que hablan solas, que son peculiares porque van a su rollo, no son dueños de nada, o sea, nadie es dueño ni él es libre totalmente y puede decir lo que quiera, y además como tiene esa ventaja de que los toman por locos, pueden decir lo que quieran, en el fondo son más libres que nosotros, ¿no? Bueno, que no sé quién es más cuerdo y quién es más loco. Yo me acuerdo de una mujer que iba por la calle y que iba, no sé, diciendo barbaridades, pero era graciosa, o sea, a mí me hacía gracia. Y esa persona pues pasó directamente a mi imaginario y era como una personaja, que pasó a entrar esas loquillas con el coco, con los pelos así, con las caras que ponía, con los ojos abiertos. Eso lo he ido repitiendo muchas veces porque ha sido mi homenaje a este tipo de personas, ¿no? Y locos también, o sea, loco y loca, hay de todo. Y incluso en Nueva York me acuerdo de haber visto una señora también peinándose con un tenedor. Y bueno, yo me imaginaba historias de ella, porque además era un contraste de verla, ¿no?, como en una esquinita así tirada en el suelo, ella su bola, ¿no?, y las luces de los teatros de Broadway. Y para mí era como, esta es una actriz frustrada, ¿no?, que está viviendo en Broadway, pero no sé, me monté yo mi historia. Y cada personaje de estos son una historia. Y pienso que cada de estas personas seguro que tienen una historia súper interesante detrás de esa locura. Pero no me baso en fotografía. Rara vez hago, y los toreros igual, o sea, yo tengo como una manera de hacer que ya son. Y además ya digo, yo voy inventando. Esas caras me las voy inventando. Los juegos de la ilusión, bueno, en la obra hay una serie de cosas que son muy identificables. Por ejemplo, voy a hablar de la luz. La luz es una luz de la tarde. Por eso el sueño, o sea, hay un niño que duerme y el sueño está en esa hora, ¿no?, en la que cae ya el sol, y por eso esas columnas son naranjas, esos arcos son naranjas, y además hay una sombra que llega hacia los personajes que están hacia abajo, ¿no? En el centro aparece lo que es el columpio, que es tan, bueno, yo creo que niño no se ha columpiado, o sea, yo creo que eso todos, ¿no? Y el columpio yo le doy un significado porque es un acto automático y en el que todos volamos con la imaginación. Entonces, el columpio para mí significa la imaginación y la libertad de imaginar.
sea, es verdad que la imaginación no la puede parar nadie, o sea, no hay ninguna manera de parar la imaginación. Y es uno de los pilares de esta obra. La imaginación que crea ese mundo de personajes que aparecen debajo del cuadro, en la que aparecen, para mí, son muchos personajes que me identifico con mi infancia y también con la pubertad, ¿no? Porque yo he sido muy aficionado a leer cómic y además en los años 80 en España hubo una explosión con una cantidad de revistas de cómic que ya eran para adultos, pero yo era un loco, yo tenía una colección enorme de revistas de estas. Y muchos de los personajes que aparecen en este cuadro pues fueron iconos que yo, la verdad, pues los tenía ahí y los coleccionaba, los seguía, me leía sus historias. Luego también la televisión tuvo mucha influencia también, entonces muchos de los personajes que aparecen, Mazinger Z o Mafalda, han sido de cómic y después también de televisión. Bueno, como decía, la ilusión es lo que falta, un poco por desgracia. Estamos viviendo una etapa muy convulsa, con mucho fake, mucha mentira, Y entonces era un poco salirme de eso. Y de hecho esta obra yo creo que cuando cualquier persona que la ve le transmite como una buena vibración y le hace olvidarse un poco de eso, ¿no? Por eso yo creo que la imaginación es una gran aliada de quitarse de las cosas que vienen feas y malas, ¿no? En este caso, bueno, el mundo está muy, como digo, muy convulso y es una manera de evadirte. Imaginar es una manera de evadirte. Si imaginas cosas buenas, claro, si imaginas cosas malas, entonces no sirve. Este cuadro no sirve para eso. Pero yo lo que quiero enfocar es la parte positiva. Bueno, hay otros personajes que aparecen ahí que son también columpiándose, que están en un color monócromo, pero es un poco acompañando a esa figura principal. Y además son columpios que nacen de la nada, porque no están agarrados a nada. O sea, que es otra metáfora sobre la imaginación. La imaginación no es algo que nace innato, no está agarrado a nada. Entonces un poco simboliza también esas cosas, ¿no? Aparentemente una equilibrista, pero que va guardando el equilibrio en una cuerda floja, que no es que esté andando en un suelo fijo, sino en una cuerda floja, y aparecen a los lados dos triángulos que hacen una alusión a lo que es la balanza, el equilibrio. Verdaderamente el tema central es el equilibrio que hay una parte de elementos en la parte inferior de la obra que quiere destruirlo, que quiere acabar con ese equilibrio. O sea, con todas las partes buenas o que el ser humano puede llevar a cabo, hay otra parte del mundo que quiere acabar con eso. Es un poco fatalista. Yo suelo ser optimista. De hecho, hay una parte de optimismo dentro de la obra, como es el pequeño personaje que apenas se aprecia, que aparece con una bandera blanca, como un mensajero de la paz. Y aparece ahí ante todo la parte de violencia que hay, ¿no? Que está en el primer plano, en la parte inferior. Siempre tiene que haber alguien valiente que intente romper ese acoso y esa... Es un cuadro violento. Tiene su parte bonita también porque la estética, en fin, cuide muchísimo las tonalidades, los colores, está muy intencionado. La parte inferior es roja, viva, porque es la parte agresiva, y luego la parte de arriba pues hay una especie de paisaje, una nebulosa, hay una serie de personajillos como en un desierto, porque el desierto
que aparece ahí, obviamente, es eso, lo que estamos viviendo, un desierto, una falta de ética, falta de muchas cosas. Entonces, pienso que esta obra ya está en colección particular, obviamente, y duró poco porque yo creo que se captó directamente y muy fácilmente el mensaje. Y bueno, espero que bueno, la voy a llevar, de hecho, a la retrospectiva del año que viene, a Ceuta, al Museo de Ceuta, y espero exponerla más veces, porque es una manera de... Los artistas tenemos que también contar e intentar hacer mejor este mundo. En la parte de abajo de la obra, pues lógicamente aparecen muchos conceptos que son agresivos. Allí, por ejemplo, dos aves que están como dos especies de gallos, que eso es una pelea de gallos que están atacando el uno al otro, o aparecen también una especie de estatua de la libertad, que no exactamente es la estatua de la libertad, es un señor que ya agarra la antorcha de la libertad, pero con una nariz enorme de Pinocho. Es un poco todo lo que yo veo que es mentira. O sea, que nos venden una cosa, pero son conceptos muy bonitos, pero después son mentiras. Y libertad, hasta cierto punto, nos tienen engañados en ese aspecto, ¿no? Luego aparece, bueno, hay una alusión al fusilamiento del 2 de mayo, que aparece una figura de uno de los guardias del ejército que está fusilando. Bueno, pues una manera de agredir ese equilibrio que intenta guardar la equilibrista, ¿no? La justicia. Aparecen también el perro, un perro que ladra, es como un perro agresivo además, que ladra a esa señora que intenta guardar el equilibrio, a la justicia. Es todo un ataque, y luego aparecen muchas lanzas, que es un poco también... nos puede recordar a las lanzas de Velázquez, ¿no? Pero no tiene, pues, totalmente fuera de concepto, y obviamente no es comparable, pero nos puede recordar esas cosas puntiagudas hacia una cosa tan frágil como es esa dama que anda por la cuerda floja, ¿no? Y luego hay personajes grotescos también que aparecen ahí, una especie de monstruos, aparece una rata también, hay como una rata, es como algo de cloaca, es lo más feo contra un concepto que yo creo que se está perdiendo. Bueno, yo creo que mi obra es verdad que tiene muchos conceptos. O sea, es una obra densa. O sea, aparentemente a lo mejor parece divertida, a lo mejor puede parecer de juego y tal, ¿no? Porque eso hay muchas figuras dentro de las figuras, muchos cuadros dentro de los cuadros, ¿no? Como muy bosquiana en ese sentido, pero tiene mucho concepto. Y yo me encargo además de que la obra, no toda, porque hay veces que son temas más sencillos, pero sí que haya un concepto y mandar un mensaje, porque me interesa que el espectador se enriquezca de lo que yo le cuento, o por lo menos hacerle pensar. Hacerle pensar es importante, ¿no? Y más en esta época que se piensa más bien poco. Y es una manera de incluso provocarle que busque, que lea un libro, porque a lo mejor hago una alusión a la mitología o a cualquier concepto de la literatura. ¿Y esto qué es? Entonces ya de alguna manera le puede interesar leer algo sobre eso. Yo creo que mi intención es provocar culturalmente y provocar para que la gente piense, por supuesto, y se divierta. Mi obra es verdad que tiene mucho de diversión. Ya Antonio Garrido, en su momento, cuando escribió el libro lo tituló El juego más serio del mundo, la pintura de Andrés Mérida. Creo que ya él vio parte de esas cosas, ¿no? No sé, yo ya más, ¿qué te puedo decir? No. Te puedo contar que no sé. No, está muy bien, si lo que quería era...